Portuguesas y portugueses haciendo lo que saben hacer, comunicando arte, deporte, en fin. Vamos a entrar en clima ya en esta nota y recibimos con muchísimo gusto al embajador de Portugal aquí en nuestro país. Estamos hablando de João Pedro Lourenço Antunes. Bienvenido, un placer. Muy buenos días, muchas gracias por la Tocayos invitación. además de apellido, ¿no? Lourenço Lourenço, o sea que en algún momento por ahí una rama en común en algún momento tuvimos. Pero en el caso de los portugueses es al revés, ¿no? En mi caso sí. el Lourenço es paterno, en el tuyo no. Sí, nos complica bastante la vida en países con este sistema hispánico porque tenemos en común usar el apellido de la madre y del padre, que pocos pueblos lo hacen, pero lo hacemos al revés, lo que genera mucha confusión. O sea, y además utilizan los dos apellidos. Lo utilizamos exactamente como acá, pero los ponemos al final el del padre y el de la madre antes. O sea, con la diferencia de la posición, igual que el en sistema Brasil. es el... Sí, eso es. ¿No? Sí. Perfecto. Y luego añadimos apellidos al casar, que también es otra característica, pero bueno, sí, el nombre total de un portugués puede, o sobre todo de una portuguesa, puede ser muy largo. Bastante, un poco más largo que el nuestro, entonces. 9 de junio, Día Nacional de Portugal. El 10 de El junio. 10 de ¿Cómo junio. es esta relación? ¿Cómo arranca este día? ¿Y cuáles son los vínculos que tenemos, ¿no? Con un país tan, pero tan cercano históricamente? Bueno, tenemos de entrada una gran originalidad, una cosa única, que el Día Nacional de Portugal está dedicado a un poeta. Y eso es único en el mundo. Entre los 200 más o menos países del mundo, nadie se le ha ocurrido. Siempre suele ser un evento político, una batalla o algún importante político. Para nosotros fue un importante poeta del siglo XVI, del Renacimiento. Y bueno, sobre todo muy conocido por haber escrito Los Lusíadas, que es un poco la epopea de la historia de Portugal hasta ese periodo, pero bueno, tiene una obra muy rica de lírica y incluso de teatro también. Sé que es un gran escritor universal en lengua portuguesa. Y Camões, además, este año, el Día Nacional es la fecha de su muerte en 1580 y este año celebramos también los 500 años de su nacimiento. Y eso es una celebración que estamos empezando ahora y se va a extender por 2 años más. Tierra de poetas, ¿no? Porque si agregamos a Fernando Pessoa, ¿no? podemos decir que casi que tienen los dos Shakespeare de la poesía en una misma patria. Sí, ahí tenemos una cierta tradición de poesía y de una visión poética del mundo, ¿no? Que se refleja un poco en el fado también, de que hablábamos. También tiene un lado de poesía, de un lado un poco sentimental, ¿no? Que los portugueses tenemos. ¿Cómo es la relación comercial, cultural entre nuestros dos países? Bueno, hay una relación histórica, desde luego, desde la fundación de Colonia, 1680. Hay portugueses de las Azores en San Carlos, en Maldonado, desde 1763. Bueno, en realidad fuimos como el catalizador de la fundación de Montevideo, en el sentido de que la intentamos fundar y para que los portugueses no volvieran se tuvo que hacer, ¿no? Si no, la cosa no... Nos obligaron a fundar Montevideo. Sí, fuimos un poco el agente provocador para que naciera esta magnífica ciudad, que también nos complace. Y luego, a lo largo de la historia, en momentos más bonitos o menos, hubo guerras, pero bueno, hace 200 años que somos amigos con una distancia a los dos lados del océano, pero una proximidad también, yo creo que quizás incluso en el carácter de los portugueses y de los uruguayos, comparando un poco con los respectivos vecinos que nos acercan. Y luego están idiomas cercanos, incluso también, podremos hablar un poco de eso, se habla portugués en Uruguay, hay un portugués de Uruguay, que también es un tema muy interesante, él suele referir como portuñol, pero es un tema muy interesante porque es una rama del portugués. Y
Y luego, en los días actuales, somos dos países con valores, principios a nivel internacional muy cercanos y luego con un interés cultural y bastante recíproco, ¿no? Porque salvo por el idioma, que a veces funciona como barrera, podríamos ser sentirnos mucho más parecidos de lo que nos sentimos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso también lo sentimos cuando estamos un portugués en Uruguay o un uruguayo en Portugal. Creo que lo sentimos, ¿no? Nos sentimos sorprendentemente en casa, ¿no? Sorprendentemente. Exacto. En el sentido que quizás no lo esperaríamos de esa forma, pero creo que sí, que nos sentimos bastante cómodos en un país y en otro. Y aquí sobre todo es cierto para los portugueses que desde el origen de Uruguay han venido a vivir aquí y muchos también de inmigración del siglo XX, que son, bueno, ¿Hubo olas migratorias así como estoy pensando de España a propósito de la guerra civil, ¿no? Hubo momentos específicos donde se sabía que venía una gran cantidad, de las cuales llegamos nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con Portugal? No tan en momentos tan precisos. Hubo, del siglo XIX, sobre todo una presencia con origen en las Azores, porque también en el sur de Brasil, Río Grande do Sul, Santa Catarina, son sobre todo azorianos que lo han poblado con origen europeo y de ahí de alguna forma se extendió también al Uruguay, luego también directamente a Uruguay, gente de las Azores. Eso, como mencionaba, un poco incluso con el origen de los azorianos de San Carlos, que aún siguen teniendo su casa de Azores y su asociación que mantiene esa tradición. Pero luego en el siglo XX es sobre todo con origen en el norte de Portugal. No son olas migratorias con la dimensión de otras, como la de España, Italia o incluso de Francia, pero es una presencia bastante fuerte también en ese sentido. Sobre todo Montevideo, Canelones y Salto, que son los puntos más tradicionales de la migración portuguesa. Hay algo, siempre la gastronomía es un puente cultural maravilloso entre culturas, ¿no? Y entre comunidades. ¿Hay algo que tengamos en común gastronómicamente? Bueno, el bacalao es una tradición portuguesa muy fuerte. Para distinguir el bacalao noruego, que para nosotros el bacalao es una especie, ¿no? Es una especie, no una forma de hacerlo, que acá es sobre todo en Semana de Turismo, en Semana Santa, que hay esta tradición del bacalao. En Portugal es algo que era muy común antiguamente, porque el bacalao era una forma de tener pescado barata y porque es el salazón de conservarlo. Hoy se ha vuelto, por la escasez también de la pesca del bacalao, un bien preciado y casi gourmet, ¿no? Entonces tiene este carácter que es bastante de una tradición muy fuerte, pero que hoy está más requintada, por decirlo así. Y cuando extrañas la cocina portuguesa, ¿a dónde vas o qué vas a comer? No es muy fácil. Sobre todo comemos en Portugal, aparte del bacalao, mucho más pescado, que aquí en Uruguay es una asignatura pendiente, en el sentido de que el país sí tiene aguas y un territorio marítimo muy rico, pero que vive un poco, no ha entrado en los hábitos de los uruguayos, no compite con la hegemonía del vacuno, pero que es algo que a los portugueses sí que nos gusta mucho y buscamos, y sí que hay sitios en Montevideo donde se puede comer buen pescado, sí. Eso es muy portugués. Embajador, el 10 de junio, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, vamos a tener un programa que incluso se extiende por todo el fin de semana. El 10 de junio es el Día Nacional. Tendremos una recepción, que es más o menos habitual, para el cuerpo diplomático, autoridades, la comunidad portuguesa también, y los amigos de Portugal, de alguna forma así. Y va a actuar también el grupo Sensa, el dúo Sensa que vamos a hablar, pero eso será un poco el culminar, el cierre de las conmemoraciones, porque las vamos a iniciar el 7, y ahí sí es abierto a
a todos los que quieran participar. Vamos a tener la inauguración del Centro de Lengua Portuguesa en la Universidad de la República. Lo vamos a hacer en realidad, bueno, es el mismo edificio, lo vamos a hacer en la Facultad de Información y Comunicación, en el auditorio, y luego el Centro de Lengua Portuguesa mismo está en la planta 0 del conjunto, que es el aulario del área social y artística de la universidad. Y tendremos también un espectáculo de los Senza, bueno, un poco unos discursos cortitos de la parte de las autoridades. Recién compartimos este clip musical, ¿no? Bueno, sí. Música portuguesa, como uno puede decir, música uruguaya, hay 6, 7 géneros diferentes de música uruguaya. Pero el fado del que estábamos hablando, que es una música que uno podría decir que tiene un toque de tristeza, que casi que es necesario que lo tenga, o de nostalgia. Compartimos ese sentimiento con los uruguayos que nos consideramos quizás que sí, algo yo creo que nostálgicos. Hay puntos, desde luego, creo yo, entre el fado y el tango, ¿no? Además, un musicólogo portugués decía una cosa que vi en la televisión portuguesa que no comparto, porque decía que el fado tiene la singularidad que es la única música nacional que no se baila. En realidad, el fado sí se bailaba en origen. O sea, claro. en origen, en el siglo XVIII-XIX, sí nació como una música bailable, ¿no? Y luego se volvió más nostálgica, más una balada, un cántico. Pero sí tiene ese toque nostálgico, pero a veces puede ser muy alegre también, ¿no? No es tanto, tiene más fama de nostálgico de lo que quizás en realidad lo es. Nosotros tenemos dentro de nuestro programa de actividades culturales un festival de fado en noviembre, que ya lo llevamos haciendo 2 años, este va a ser el tercero, y entonces también podremos traer la versión original del fado. Pero el fado tiene un poco en sus orígenes lo que veíamos en esta música que escuchamos al inicio, que son mucho estas sonoridades que aquí eran muy claros, un poco africanas. O sea, Portugal es una mezcla de orígenes, de contactos y de orígenes, porque fuimos a muchos puntos del mundo, pero también vinieron a Portugal gentes de muchos puntos del mundo, y hoy sigue pasando. Somos un país de emigración y de inmigración al mismo tiempo. Mucha influencia africana también, que hoy se siente mucho, y los Senza que van a actuar tiene mucho ese carácter de recoger sonidos de distintos puntos del mundo. Yo creo que es una oferta musical que va a ser muy interesante para escuchar. No había mencionado que los Senza van a actuar también con un concierto en Canelones, concretamente en el Centro Cultural de Ciudad del Plata, el domingo 9. O sea, tenemos 7 la inauguración del Centro de Lengua Portuguesa en la UDELAR, en la FIC y en el aulario. 9 en Centro Cultural Ciudad de la Plata, el concierto de los Senza. Y luego el 10, que será en la sede de CAF. Ahí sí que es... es por invitación. Los 2 conciertos del 7 y del 9, pues todos están invitados a asistir y participar y a disfrutar de esta oferta cultural, y al final también a celebrar con nosotros este Día Nacional. Embajador de Portugal, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer haberlo conocido además. Nosotros nos vamos, por supuesto, con música a esta pausa para seguir con más Basta de Cháchara. Venha por bem, sem falar somos ninguém. Será mesmo assim? Se dizes que isto é viver, mas não paras de sofrer, olha, vai por mim.
sozinha no mundo, só à espera que a TV te traga aquilo que tu sonhas alcançar só por um segundo. Faz-te fera, tira o pé do teu asilo e ensina a dançar. Sozinha no mundo. Não importa querer ser, se ninguém paga para ver até ao fim. Pões à venda o coração e ninguém te dá a mão. Olha, vai por mim. E está tudo por dizer a quem não te vai ouvir. Se demoras muito tempo é a doer. Faz-te bem assim, perdeste na vida e trocares o norte pelo sul. Sozinha no mundo, só à espera que a TV te traga aquilo que tu sonhas alcançar só por um segundo. Faz-te fera,